Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad mi persona, Leonibet Ballestero, y mi compañera María Carrasquero hablaremos o conversaremos, mejor dicho, un poco sobre las quemaduras en niños. Antes de entrar al tema como tal, comenzaremos un poco recordando sobre la anatomía de la piel, que no es más que el revestimiento que cubre la totalidad de la superficie corporal y es el órgano más extenso del cuerpo, con una superficie aproximadamente de 2 metros cuadrados, dependiendo por supuesto de la altura y el peso de la persona. Acá tenemos una imagen donde podemos observar que la piel, si la miramos desde el exterior, tenemos que la piel va a estar constituida por una primera capa que es la epidermis. Esta capa es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de la superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de recambio extraordinariamente grande. Por debajo de ella vamos a encontrarnos con la dermis, o también llamada capa media. Esta es la estructura de soporte de la piel que proporciona resistencia, elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios de volumen. Ella es la que conexiona con la epidermis a nivel de la membrana basal y está compuesta básicamente por dos subcapas, una superior y una superior. En la capa superior vamos a encontrar, o también llamada extracto papilar, que establece básicamente una confluencia definida y que en forma de onda va a conectar con la epidermis. Y en la capa inferior, o también llamada extracto reticular, es la zona gruesa y profunda que establece una confluencia líquida con el subcutáneo. Por último tenemos la hipodermis, o también llamada subcutánea, es la capa más interna de la piel y que almacena energía mientras sirve de soporte o almohadilla y aislante del cuerpo. Se compone básicamente de células adiposas, adipocitos, fibras especiales de colágeno y por supuesto los vasos sanguíneos. En cuanto a la función, o debemos recordar que la piel tiene su principal función, la cual es de construir una capa córnea eficaz, protectora, semipermeable y que haga posible nuestra supervivencia en el medio en que nos desenvolvemos. Pero a un lado tenemos que cada una de las capas cumplen sus propias funciones, como es el ejemplo de la epidermis, que sus principales funciones son la de protección contra la deshidratación, bacterias y algunas toxinas, y también interviene en el balance de fluidos a través de la pérdida de líquido. Es neurosensorial, ya que nos permite tener el sentido del tacto. Y las principales funciones de la dermis, la capa dermis, tenemos que tiene protección contra los traumas debido a las propiedades elásticas que tiene, termorregulación y balance de líquidos a través de los fluidos sanguíneos en la piel, y contiene factores de crecimiento para la replicación epidérmica y reparación dermal. Por último, tiene protección inmunitaria a través de las células de Langerhans, y esas son sus principales funciones de cada una de ellas. Ahora bien, ahora sí, entrando al tema como tal, definimos quemadura como las lesiones traumáticas profundas en tejidos vivos debido a la desnutrición por coagulación ocasionada por múltiples agentes, pueden ser físicos, químicos, biológicos, y que pueden ir de un simple enrojecimiento hasta la desnutrición total o parcial de estructuras afectadas. También tenemos que, según la Organización Mundial para la Salud, define quemadura como una lesión también en piel y de otros tejidos corporales causada por calor debido a múltiples agentes, como lo es la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción por contacto y agentes químicos o algunas sustancias químicas. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que las quemaduras constituyen un grave problema de salud pública a nivel mundial. Alrededor de 180.000 muertes al año se producen por quemaduras a nivel mundial, y se dice que la tasa de mortalidad infantil es actualmente la más elevada en los países de ingreso bajo o mediano.
Esto es a causa de hacinamientos, aquellos espacios reducidos, cuidadores familiares, los típicos casos de la mamá que tiene que salir, las mamás solteras que tienen que salir a trabajar y dejar al niño con la tía, con la abuelita, y no tienen los cuidados necesarios. Según la Sociedad Española de Pediatría, representan la cuarta causa de muerte accidental en la edad pediátrica, con un 33% total en niños con quemaduras que se producen en edades comprendidas de 12 a 24 meses, cifras que han ido aumentando en los últimos 2 años y que han llevado ahora desde edades desde los primeros años hasta alargándose hasta los 5 años, y que generalmente han sido causadas por accidentes caseros, motivo por lo cual representan entre el 6 al 10% de las consultas en las consultas de servicios de urgencia. Son más frecuentes en varones, explicando así, ya que ellos suelen jugar un poco más que las niñas, son un poco más inquietos, hiperactivos y suelen experimentar un poco con las cosas del hogar. En cuanto a la etiología, los agentes causales son muy variables, pero entre ellos se encuentran 3 categorías, que son los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos vamos a encontrar las noxas térmicas, las noxas eléctricas y las noxas radiantes. En las noxas térmicas son las más frecuentes, con un 85% de los casos, y se producen por contacto con un sólido o un líquido caliente. Pueden ser extensas pero menos profundas. En ellas se encuentra la caldadura, que es una de las más frecuentes, por contacto de un líquido caliente, pero también podemos encontrar quemaduras térmicas por llama, como fuego, gases y vapores. Están las noxas eléctricas, que son las que se producen por el paso de la corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones profundas, pero suelen ser un poco infrecuentes, generalmente menos del 4 o 3% de los casos. Entre ellas se encuentra la electricidad industrial, que generalmente esta es un poco infrecuente, se producen más en los adultos por aquellos trabajos en empresas industriales. Y tenemos la electricidad atmosférica por acción directa de un rayo. También las que se producen en el hogar, son las que son más comunes en los niños por bajos y altos voltajes en el hogar. A niños que toman algún enchufe cercano, tienen contacto con algunos cables de la casa, generalmente son las más frecuentes en los niños. Las noxas radiantes producidas por los rayos ultravioleta tras las exposiciones solares típicas, que son los casos o los típicos casos que se ven en verano por insolación, y que pueden ocurrir quemaduras de primer grado. Esto va a depender, por supuesto, de las horas de exposición y los días también que esté expuesto el niño. Tenemos que las químicas, las noxas o los agentes químicos, existen gran cantidades de cáusticos, ácido sulfúrico como el clorhídrico y los álcalis. La sosa cáustica, generalmente el amoníaco, que en su mayoría son productos generalmente que están en casa o productos de limpieza que tienen generalmente tienen contacto los niños con ellos. A veces debemos de tener muy en cuenta eso, no dejarlos a simple vista, ya que los niños, o tener mucho cuidado cuando hay niños en casa, ya que ellos generalmente están siempre buscando cosas y metiéndose con las cosas en la casa. Y por último, los agentes biológicos, que pueden ser por algunos insectos como las medusas, los batricios o algunos anfibios, pero estas son un poco menos frecuentes también. Aquí les traigo algunas imágenes donde podemos observar o que puedan apreciar los tipos de quemadura. Acá podemos la típica, la más frecuente, que es la escaladura o líquidos calientes, que son las más extensas. Generalmente son las más intensas, pero son las menos profundas. Suele afectar lo que es la capa epidérmica.
A diferencia de los sólidos calientes, que acá les voy a traer otra imagen, por contacto de un objeto, generalmente, como ya habíamos mencionado, estas sí son un poco más profundas, pero menos extensas, dependiendo por supuesto, del objeto. O sea, va a depender. Generalmente ellas son de segundo grado. Y también, por supuesto, que va a depender del objeto con que hace el contacto la piel. Pero generalmente son más profundas, pero menos extensas, a diferencia de las calientes por sólidos o líquidos, perdón. En cuanto a la fisiopatología, como ya antes mencionado, las funciones principales o las funciones biológicas de la piel, una de las principales es la de sintetizar vitamina D, proteger frente a infecciones y otros agentes externos, por supuesto que regular la temperatura corporal y prevenir la pérdida de líquidos y electrolitos corporales, entre otras cosas. Cuando ocurre o cuando se produce una quemadura, existen dos fenómenos que van a estar presentes, como es el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación. ¿Qué trae como consecuencia todo este cuadro clínico o esta patología en las primeras horas de evolución? Pues acá se los traje resumido bastante en esta gráfica. Lo que va a ocurrir es que cuando el calor aumenta la permeabilidad de los tejidos capilares, el paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial produce lo que es el edema. Salen las proteínas y los líquidos al espacio intersticial, se produce el edema y por consiguiente la disminución del volumen sanguíneo, pudiendo así llevar al paciente al colapso circulatorio. Por otra parte, ya en la vasodilatación, lo que existe es que provoca el aumento de la presión hidrostática capilar que contribuye a la formación del edema. El líquido extravasado contiene en mayor o menor proporción plasma, agua y electrolitos, y a medida que la lesión se hace más profunda y extensa, las pérdidas son mayores. Entonces, acá tenemos que el peligro de shock aumenta, por supuesto, y la piel quemada pierde sus funciones fundamentales, como ya las habíamos mencionado anteriormente. Y se desencadenan fenómenos, por supuesto, inflamatorios que pueden ocasionar alteraciones en todo el organismo, en todo el sistema del cuerpo, e incluso llevar al shock hipovolémico, cardiogénico o distributivo. Básicamente es lo que se produce en una quemadura. Ahora bien, según la clasificación, las quemaduras, para clasificar las quemaduras y poder estimar el pronóstico de la gravedad de las mismas, se debe tener en cuenta la profundidad, la extensión y la localización de las lesiones. Y por eso se clasifican de esta manera, según su profundidad, según su extensión y según su localización. Según su profundidad, acá tenemos este cuadro que la clasifica. Esta es la clasificación de Benay, que la clasifica de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En las de primer grado son las de tipo A. Básicamente lo que va a estar afectado es la epidermis. Aquí lo que ocurre es una vasodilatación. En las de segundo grado superficial son las de tipo AB, A, y generalmente va a estar afectada la parte dérmica superficial. Ya en lo que es segundo grado profundo de tipo AB, B, acá sí se va a afectar lo que es ya la capa dérmica profunda, y generalmente lo que ocurre es una coagulación del plexo dérmico superficial. Acá en las de tercer grado, ya de tipo B, son las que afectan todo el espesor. Va a haber una coagulación plexo dérmico profundo. Acá tenemos les traje otras imágenes donde podemos observar las quemaduras superficiales
eritematosa y flictenular, que generalmente afectan la capa epidérmica, y ya lo que es la quemadura intermedia, AVE o superficial, bien sea superficial o profunda, generalmente son las de segundo grado. A diferencia de la quemadura de tercer grado o tipo B, que ya casi puede estar afectado todo el espesor. En la clasificación internacional, acá les traje esta clasificación también, que podemos clasificar también según la American Board Association, que tenemos que las clasifica, a diferencia de la otra, las van a clasificar de primer, segundo, tercer y cuarto grado. A diferencia de la otra es que acá se suma un cuarto grado, que básicamente es cuando el espesor total está afectado, y generalmente lo involucra lo que es capa muscular, la capa articular y huesos también, generalmente. Acá tenemos que según su extensión se debe calcular la superficie corporal quemada. Acá básicamente es el método más conocido, que es la regla de los 9 o la regla de Wallace para los niños, generalmente esta se usaba en los años 1947, o sea, desde el momento que tuvo su práctica hasta el día de hoy ha tenido su uso, pues. Pero que a medida que van pasando el tiempo, o sea, es un método muy práctico, en realidad muy sencilla de utilizar, y que consiste en dividir el cuerpo en varias áreas. Por lo menos acá tenemos que la cabeza vamos a tener con un 18%, el pecho 18%, en los que son los miembros inferiores 9%, la espalda un 18%, al igual que el pecho también, y los miembros inferiores un 14%. Esto vamos, dependiendo del grado del porcentaje de afectación, nos va a dar una totalidad, y ahí vamos a sacar la superficie corporal quemada. Pero acá les traje otra, que es la que, según Lund y Browder, es la modificada, que también es la que actualmente se utiliza. Es un poco más específica. Ellos se basaron básicamente en los métodos anteriores, y lo que hicieron es modificar un poco más esta tabla, haciéndose un poco más precisa para estimar lo que es la superficie corporal total, tanto en adultos. Esta sirve tanto en adultos para en niños. Aquí la podemos tener un poquito más graficada: menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, y por supuesto tenemos la última escala, que es para adultos. Aquí la podemos ver un poquito más graficada en la siguiente imagen, donde aquí la podemos encontrar en niños y aquí en lactantes menores. Aquí la vamos a tener según su porcentaje en cada área, y es un poco más fácil la más precisa de las que generalmente se utiliza. Acá tenemos otro método muy utilizado en la actualidad, que es el método palmar. Básicamente es el que se basa en que la mano, en la parte de la palma, solamente sin incluir los dedos, va a tener un porcentaje del 0,5% de la superficie corporal, y la palma de la mano, incluyendo los dedos extendidos, sería el 1%. Generalmente este método se usa para aquellas quemaduras que son pequeñas, irregulares o parchadas, y que se puede utilizar a cualquier edad. De verdad que es un método bastante práctico y se usa muchísimo, pero como les dije, es un método que se usa solamente para aquellas quemaduras superficiales. Le damos a la siguiente. Entonces acá tenemos que, según la localización de las quemaduras, existen áreas del cuerpo denominadas zonas especiales.
o de mayor gravedad, como por ejemplo la cara, el cuello, las manos, los pies, los genitales, la zona perineal y las zonas de flexión, que tienen gran movilidad, por lo menos los miembros superiores y los miembros inferiores, y que son de compromiso vital. Se consideran que son de sumamente de mayor riesgo, ya que dejan secuelas funcionales y hasta estéticas. Ahora los dejo con mi compañera María Gabriela.